¿Cómo funciona la acupuntura? ¿Qué creen? ¿Tendrá algún mecanismo? Oye, hago un caupolicano que se desmaya con tanta emoción de la acupuntura. ¿Me da la sensación de que debe funcionar sobre un nervio? Sobre un nervio, más para que vean el caupolicano. Es más que sobre el nervio, sobre el músculo. Sobre músculo, sobre nervio, ¿alguna otra estructura por la cual puede funcionar la acupuntura? ¿Cuánto? Canales o teoría de meridianos, caupolicán, ¿vale? Va a depender del punto de vista que queramos entender para determinar cómo funciona. Generalmente se puede utilizar, por ejemplo, la acupuntura para aliviar el dolor. Visión china, cuando hablamos de dolor, insisto, aquí ya en el lenguaje tradicional, se escribe que por nuestro cuerpo, caupolicán, por todo nuestro cuerpo, fluye el chi y la sangre, ¿vale? Como canales o acequias donde fluye el agua. ¿Qué ocurre si usted, imagínense que se va al campo a Melipillo, a Rengo, ¿vale? Usted toma la pala y hace un taco. ¿Qué ocurre con esa agua si deja de fluir? Se va a estancar. ¿Qué le pasa a esa agua si deja de fluir? ¿Cuánto? Se pudre. Se pudre, se pone de mal olor, se pone turbia. Esa es una forma de entender para los chinos, por ejemplo, cómo se puede generar algún tipo de dolor, algún tipo de alteración en la función de un órgano. ¿Qué deberíamos hacer para aliviar este dolor o fomentar que el órgano pueda funcionar? Destapar. ¿Cómo lo puedo hacer? Fomentando que fluya esta agua, que fluya este chi, esta sangre, con por ejemplo la inserción de una aguja de acupuntura. ¿Sí? Esta es visión china. Este lenguaje se utiliza hace más de 3000 años. Por lo tanto, se utilizan muchas metáforas para entender su funcionamiento. Ahora bien, me hablaron de músculos, de nervios, de puntos de acupuntura. ¿Cómo funciona desde nuestro punto de vista occidental la acupuntura? Acá, ¿qué es lo que tengo? Una estructura llamada... ¿O qué ven ustedes, chicos? Para acá, arriba. ¿Cómo se llama esto? Vamos fuerza, vamos chicos. Se llama piel. ¿Vale? Piel. Esto se llama mano. Aguja. Muy bien. Abajo de la piel, ¿qué encontramos? Tejido adiposo. Exacto. Tejido adiposo, no calugas, tejido adiposo. Y después, acá abajo, ¿qué encontramos? Excelente. ¿Quién dijo fascia? Muy bien, joven. Usted va a ser el día de hoy el joven fascia. Recuérdalo. Va a ir a muy lejos si lo profundiza en esa área. Fascia superficial, fascia profunda, ¿vale? Recordando que la fascia es un tejido conectivo que está dentro del músculo y que permite unir diferentes grupos musculares, los denominados, ¿cómo se llaman estos grupos musculares con fascia y músculo? ¿Se acuerdan? Las cadenas miofaciales. ¿Les suena? ¿Tom Myers? ¿No? Busquen. Si quieren escriban, pongan, anoten, fascia, un mundo oculto bajo la piel. Un documental de 40 o 45 minutos que te habla de la fascia y cómo la acupuntura puede generar cambios en este contexto. ¿Vale? Y acá que tenemos, fíjense, el pan, vena, arteria, nervio y músculo. ¿Vale? Por lo tanto, cuando hablamos de acupuntura, tengan presente que se genera una microinflamación. Ingresa la aguja, genera una microinflamación que perfectamente atraviesa los tejidos piel, grasa, fascia, músculo, para generar su efecto. Aquí generamos dos grandes efectos. Un efecto local asociado, por ejemplo, con la movilización de qué? De la... Excelente. Y estos son estudios microscópicos para determinar qué está ocurriendo a nivel de fascia. Si te das cuenta, yo ingreso la aguja, roto la aguja. ¿Qué ocurriría o como qué podría entender esta derrotación? Fíjense lo que voy a ver esta imagen. Tomo y se enrolla. ¿Vale? Y en el día a día, por ejemplo, ¿con qué lo podríamos asociar este movimiento? De que ingresa la aguja y se rota y algo se enrolla. No, algo más común. Lo que usted en el día a día, usted va a hacer algo, coloca una estructura, la rota y algo se envuelve. Y después se lo come. ¿Qué podría ser? Entonces, eso es lo que ocurre cuando usted ingresa la aguja, cuando ingresa la acupuntura. Se enrolla la fascia y estamos generando una liberación miofacial, junto con un proceso de inflamación. Forma occidental de entender la acupuntura. También, esto creo que sigue con esta idea, que al momento de colocar la aguja se genera un proceso de inflamación y se liberan diferentes mediadores químicos. Interleuquinas, serotonina, sustancia P, sustancia de dolor, ¿vale?
se activan diferentes células de la línea blanca, fomentando que se genere un proceso de inflamación local. Esa información también viaja por el sistema nervioso periférico y se procesa a nivel del sistema nervioso central. ¿Vale? Esta información se procesa a nivel de mesencéfalo, puente, bulbo, junto con sistema límbico y corteza somatosensorial. Por lo tanto, si yo coloco una aguja en la mano, en la frente, en la pierna, perfectamente voy a generar un efecto sistémico por el hecho de que se activan diferentes regiones o núcleos a nivel del sistema nervioso central. ¿Se va entendiendo? ¿Me puse a hablar en chino o vamos bien? ¿Sí? Quiero que se den la idea de que la acupuntura también te genera un efecto sistémico por activación del sistema nervioso central. ¿Vale? Ahora, pregunta del millón. No, usted ya respondió. Usted. ¿La acupuntura y la punción seca es lo mismo? ¿Qué cree usted? ¿Qué crees? ¿Tu nombre? Valentina. No, hay otra Valentina. ¿Qué crees tú? ¿Es lo mismo, no? Yo creo que no es lo mismo. ¿Por qué no? Son diferentes cosas. Soy más. Diferentes cosas. ¿Pero por qué? ¿En qué se diferencia? Por acá, joven, usted que está pensando, yo sé que está pensando para dar la respuesta. ¿Será la misma acupuntura que punción seca? Quizás la punción seca se enfoca más como a liberación, como primer punto del músculo, y después la acupuntura es más a liberación como de canales, viendo con la persona que quiere. Va a depender del fundamento, ¿vale? Tengan presente con el conocimiento que yo manejo, punción seca, músculo contracturado, punto gatillo, inserción de aguja, fasciculación, ¿vale? Cuando hablamos de acupuntura, ya hemos visto la teoría de Yin Yang, de 5 elementos, y también los puntos de acupuntura. Son visiones diferentes. Ojo, no quiero decir que una técnica sea mejor que otra. Son diferentes dependiendo del fundamento que uno quiera utilizar. Que hoy en día van a encontrar muchos, no, si la acupuntura es igual a la punción seca, o la acupuntura es más efectiva, o es mejor que la punción seca. Desde mi punto de vista son diferentes en base a qué, al fundamento y al que quiero lograr. Tengo presente también que en la acupuntura, al momento de pinchar, por ejemplo, punto de la mano, de acupuntura, del pie, cabeza, se activan o se desactivan diferentes regiones del sistema nervioso central, ¿vale? Y también se genera un efecto psiconeuroinmunoendocrino. No es solo estimulación del sistema nervioso, sino que también hay liberación de hormonas y diferentes mediadores químicos para obtener sus beneficios. Por eso, por ejemplo, con acupuntura puedo tratar una condición de gastritis, de síndrome de colon irritable, lo cual con la punción seca no se podría generar. ¿Vale? ¿Vamos bien? Electroacupuntura brevemente, la unión de Oriente y Occidente con ciertas modalidades de corrientes. ¿Se acuerdan de la corriente que han visto? Bifásica pulsada. ¿Sí? ¿TENS? ¿Vale? De baja frecuencia, de alta frecuencia, se integran los puntos de acupuntura para generar, por ejemplo, alivio del dolor, disminución del edema, activar los fibroblastos para fomentar el proceso de reparación de tejidos. ¿Vale? Por ejemplo. Por lo tanto, lo que se hace acá, tenemos el fundamento de visión oriental y visión occidental, teniendo presente que con determinadas frecuencias se liberan diferentes mediadores químicos, por ejemplo, las endorfinas, encefalinas, las beta-encefalinas, para fomentar el proceso de analgesia. ¿Sí? Muy bien, a grandes rasgos, ya para seguir avanzando, ¿qué hacemos en terapia integrativa? Integrar Oriente y Occidente. Yo podría integrar la kinesiología con la acupuntura. ¿Qué creen ustedes? Totalmente, totalmente. Va a depender también cuál es el objetivo terapéutico que yo determino con el paciente. ¿Conocen esto los ganchos? ¿Lo han visto? Ganchos, asocian con liberación mío. Bien, excelente. Terapia manual, liberación miofacial. ¿Qué está ocurriendo acá? Aumento de la vascularización. Hay una técnica en medicina china que se llama la guacha, que es lo similar, la misma visión pero con diferentes diferentes. ¿Vale? Acá otra acupuntura, tengan presente que el efecto puede ser, o el objetivo de hacer la acupuntura puede ser en puntos locales o a distancia, ¿vale? Si en este caso la persona tiene un síndrome de dolor lumbar, también podría colocar acupuntura en las piernas, ¿vale? Con esta visión sistémica y perfectamente entendiéndola como la visión de las fases o cadenas miofaciales.
a quedar pendiente ese video, hoy día no lo vamos a ver, pero esencialmente ahí se habla de la experiencia del paciente con la terapia integrativa, integración de acupuntura con kinesiología.